Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz, la maestra Edith Olivares Ferretto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Directora, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, maestra. Muy buenos días, Ricardo. Que tengas muy buen día y muy buenos días a tu auditorio también. Maestra, ¿de cuántas desapariciones forzadas estamos hablando en México? ¿Es verdad que ya rebasamos las 90,000? Pues sí, Ricardo, los datos del propio Gobierno de la República, del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, indican que ya hay más de 90,000 personas desaparecidas y no localizadas en México. Y tal vez también es importante señalar que en los primeros 3 años de este sexenio han desaparecido más de 21,000 personas también en México. Maestra, estas cifras nos alejan de el concepto de civilización y nos arrojan a la barbarie. ¿Cómo es posible que se haya dado este fenómeno con gobiernos de diferente signo? ¿Y por qué sigue aumentando el número de desapariciones forzadas a pesar de las propias promesas gubernamentales? Bueno, Ricardo, yo creo que hay que poner atención en como varias cosas que suceden en México. Una es que venimos acumulando personas desaparecidas al menos desde los años 60. De hecho, en el registro, esta cifra que te doy de 90,000 personas, más de 90,000 personas, es a partir de 1964. Entonces tenemos personas acumuladas, personas desaparecidas acumuladas desde la época pues de la Guerra Sucia, ¿no? Que todavía no han aparecido, no se han localizado, sí. Más personas que vienen desapareciendo, sobre todo en los últimos pues 15 años, en el marco de este periodo de violencia que hemos vivido en esta década y media en México, en que no dejan de desaparecer personas. Entonces, el concepto de desaparición forzada justamente remite a la no aparición o secuestro o sustracción de personas por parte de agentes del Estado o por parte de particulares con la aquiescencia o participación o de alguna manera la tolerancia del Estado, que es lo que hemos vivido en los últimos 15 años, ¿no? Las desapariciones probablemente vinculadas al crimen organizado y a otras formas de inseguridad que hay en el país, ¿no? Entonces, lo que sucede es que estamos acumulando, ¿no? Personas desaparecidas en el país. Pero ¿cuántas personas han desaparecido? Para clarificar, durante el actual gobierno del presidente López Obrador, maestra. Más de 21,000. En este sexenio, más de 21,000 personas. 21,000. Son demasiadas personas. ¿Cuál es la tesis? ¿Dónde pueden estar? ¿Por qué han desaparecido así? ¿Y cuál es el papel de las Fuerzas Armadas y de las policías locales, estatales y federales? Fíjate, Ricardo, que un elemento que estás tocando que es muy importante es por qué desaparecen y agregaría yo también por qué el Estado no es capaz de encontrarlas, ¿no? No necesariamente están siendo desaparecidas por parte de agentes del Estado, pero sí hay una responsabilidad fuerte del Estado en dos sentidos. Una, para decirlo como claro, el Estado mexicano no nos está garantizando a las personas que vivimos y que transitamos por México seguridad, y nuestra vida no es segura cuando hay más de 20,000 personas solamente en los últimos 3 años que han desaparecido. Y lo segundo es que cuando las personas desaparecen, el Estado tampoco desarrolla las acciones para encontrarlas. En México, Ricardo, quienes buscan a las personas desaparecidas son sus propios familiares. Son las familias las que están desarrollando las labores de búsqueda con sus herramientas, con sus recursos, incluso con sus propias lógicas, van y enseñan a los agentes del Estado a encontrar o a identificar los lugares donde puede haber personas desaparecidas. Entonces estamos frente a diferentes omisiones del Estado. Una que no nos garantiza que podemos salir de nuestra casa y regresar,
Y la segunda, que si hay una desaparición, un secuestro, etcétera, sea el propio Estado quien nos encuentre. Hay un perfil más o menos generalizado de las personas desaparecidas, cuántos hombres, cuántas mujeres, si hay también alguna característica más o menos común de condiciones socioeconómicas, maestra. Bueno, la mayoría de personas que desaparecen, muy amplia mayoría, son hombres. Sin embargo, la mayoría de personas que les buscan son mujeres. Entonces, tenemos un fenómeno ahí combinado de análisis de género que es muy interesante. Y también decirte, Ricardo, que en México desaparecen personas en casi todas las entidades federativas. El lunes que acompañamos en el Zócalo de las familiares de personas desaparecidas, y con asombro escuchas personas de todas las entidades federativas, incluyendo, por cierto, la Ciudad de México, donde los colectivos de personas desaparecidas señalan que al menos 10 personas desaparecen en la Ciudad de México cada día. Y digo la Ciudad de México porque a veces creemos que esto es una situación de los estados con mayor violencia por el crimen organizado, y no necesariamente, ¿no? Pero además desaparece una persona y empiezan a tener riesgo de desaparición, Ricardo, sus familiares que le buscan, sus asesores legales, las personas que fueron testigos. Es decir, por cada persona desaparecida empiezan a estar en riesgo de desaparición y vivir amenazas todo el entorno. Entonces es como si fuera un efecto multiplicador de la desaparición. ¿Algún otro aspecto que nos quieras comentar, maestra? Yo no sé si hay alguna, o qué le dirías a las autoridades federales de tenerlas enfrente. ¿Hay alguna estrategia conjunta para tratar de evitar este fenómeno vergonzante? Bueno, yo diría, Ricardo, junto con hacer un llamado acompañando a los familiares de personas desaparecidas en dos sentidos. Uno es que hay que hacer un esfuerzo muy grande del Estado mexicano, pues obviamente además de reforzar las condiciones que garanticen la seguridad de las personas en México, por evitar a todo costa el estigma hacia las personas desaparecidas, ¿no? Las personas, los familiares de personas desaparecidas, después, además de la desaparición y el sufrimiento que esto implica, hacen frente al estigma, es decir, hay un montón de señalamientos del entorno de que si una persona desapareció estaría haciendo algo, y eso no es cierto, ¿no? Y hay que evitarlo, y el Estado también debe hacer lo suyo para evitar esa narrativa que estigmatiza a las personas desaparecidas. Y la otra es que el Estado debe reforzar los mecanismos de búsqueda para dar a las familias verdad, justicia y reparación. Sí. No podemos continuar acumulando esta cantidad de personas desaparecidas. Pensemos 90,000 personas, pensemos 4 o 5 familiares por estas 90,000 personas. Hay una cantidad de víctimas que es ya fuera de control en el país. Maestra, ya sabes que este espacio ha estado y seguirá estando abierto para Amnistía Internacional. Por hoy te agradezco de verdad mucho que hayas podido estar con nosotros. Estamos en contacto, ¿eh? Muchísimas gracias, Ricardo. Un saludo para ti y un saludo para todas las familiares también. Gracias a ti por tu confianza. La maestra Edith Olivares Ferretto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.